Buenos días. Bueno, en primer lugar, presentarme. Soy Jesús Carrillo, responsable de programas culturales del Museo Reina Sofía y encargado de moderar esta mesa en la que vamos a reflexionar sobre el aprendizaje en arte, o bajo el título de cómo aprender a entender el arte. Antes de nada decirles que hemos tenido una baja de última hora. Ramiro Osorio no estará con nosotros por un cambio de programa y les pedimos disculpas por ello. Pero de alguna manera haremos del vicio virtud y eso nos hará tener un poquito más de tiempo para las intervenciones y fundamentalmente para el debate con todos vosotros al final. Los miembros de esta mesa, primero, ante todo, agradecer la invitación a moderar una mesa con ponentes de tanto prestigio y tanto nivel. Por otro lado, enhorabuena a los organizadores por llevar adelante un proyecto de esta envergadura en momentos tan complejos. Todos los que estamos involucrados en la gestión sabemos lo que cuesta y que todo cuesta el doble de lo que normalmente es habitual. Y decir que a pesar de que tenemos los miembros de esta mesa un perfil diverso, yo creo que todos compartimos esta idea de que el aprendizaje en arte no implica el introducir a los jóvenes o a los adultos a unos lenguajes sofisticados dentro de una noción jerárquica y vertical de la cultura, o introducir a estos jóvenes, niños o adultos a saberes complejos, difíciles e inaccesibles a la mayoría, sino que todos compartimos la idea de que el arte es un modo de aprendizaje o es una herramienta de aprendizaje integral, fundamental para entender el mundo, sobre todo el mundo tan complejo en el que vivimos, y que de alguna manera sirve para estimular y para ejercitar mediante la experiencia y la sensibilidad el juicio crítico, uno de los, fines de toda educación. Sabemos que llevar a cabo esto, el desarrollar las potencialidades del arte como herramienta de aprendizaje ante el mundo no es algo tan sencillo y hace falta una enorme profundización en los métodos, una enorme voluntad de experimentación, y es de ello de lo que estaremos hablando durante esta mañana. Y para ello, como os he dicho, contamos con la presencia de especialistas enormemente cualificados. Somos tres, conmigo cuatro, y en primer lugar tendremos la intervención de Eulalia Bosch, alguien con una experiencia muy larga en la relación entre arte y educación, tanto desde la gestión o la programación en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, como también desde la Cátedra UNESCO de la Universidad de Girona, que detenta actualmente. Ella iniciará este debate que luego continuará Andrea Giraldez, de la Universidad de Valladolid, y que forma parte del programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la OEI, nuestro anfitrión, que también abordará el tema que estábamos mencionando, en esta presentación, sobre el modo en el que el arte puede ampliar el concepto de la alfabetización. Y, por último, tendremos un caso específico, una experiencia específica en la utilización de las potencialidades del arte como herramienta educativa integral, que es Miguel Gil, que nos vendrá a hablar del proyecto LOVA, la ópera, un vehículo de aprendizaje.
Hemos organizado esta mesa redonda desde las reflexiones más generales sobre el rol de la educación artística que nos introducirá Eulalia Bosch para, digamos, ir inmediatamente a Andrea, que, como les he dicho, nos comentará esa amplificación de la noción de alfabetización. Y, por último, tendremos a Miguel Gil. Creo que los tres van a hacer presentaciones de PowerPoint y espero que, digamos, la tecnología no nos juegue malas pasadas. Normalmente, yo, digamos que no soy supersticioso, tiendo a tocar madera cuando desde el Museo Reina Sofía empezamos, digamos, algún tipo de aventura con distintas presentaciones simultáneas. Pero espero que todo funcione bien y nada más que animarles a que participen en el debate que digamos, iniciaremos inmediatamente a continuación de las presentaciones, que calculamos que durarán unos 15-20 minutos. Cuando quieras, Eulalia. Gracias. A vosotros, técnicos, que os habéis avanzado a mí, muchas gracias. Y a vosotros y a las autoridades y lectores y lectoras todos, muy buenos días. Es para mí un honor abrir esta mesa redonda en la que resuenan todavía las palabras de Ana María Machado. Muchas gracias, mujer, por presentarlas. Me ceñiré a mi cuarto de hora de rigor en una presentación que he dividido en dos breves apartados que conectan el mundo de la lectura con el de la contemplación artística y una reflexión final a modo de conclusión. Acompañaré mis palabras de algunas imágenes. Confieso que me sorprendió y a la vez me alegró ver que un congreso de la lectura se iniciaba con una mesa redonda dedicada a contemplar el arte. Porque a pesar de que las letras son las que nos son presentadas al aprender a leer como dibujos, estas son las letras con las que yo aprendí a leer, a pesar de que al aprender a leer las letras nos son presentadas como dibujos y se acompañan de dibujos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, todos los silabarios son así, la lectura y la contemplación artística, con demasiada frecuencia, viven muy alejadas entre sí en los planes de estudio, incluso de la enseñanza obligatoria. En mi intervención de hoy he elegido dos aspectos de conexión entre ellas que me parecen esencialmente relevantes. El primero parece alejarlas, el segundo confundirlas. El primer aspecto aleja aparentemente la lectura de la contemplación artística, porque el arte, en mi opinión, no se lee, nos asalta. Para la lectura, una persona se prepara. André Kertész, el fotógrafo húngaro, del que vemos una fotografía en la pantalla, hizo una serie de fotografías fantásticas tituladas Sobre la lectura, que muestra muchas maneras distintas de prepararse para este acto tan íntimo que es la lectura. Para la lectura, una persona se prepara, mientras que el perro de Goya nos atrapa. El perro de Goya nos sale al paso en la sala de las pinturas negras del Museo del Prado y nos atrapa. Nos atrapa su luz, la expresión de su rostro, su posición, esa extraña pared de fondo. ¿Es un perro al borde de una puerta, tal como lo pintó su autor?
¿Es un perro al borde de la curvatura del mundo? ¿Es un perro al borde de un sueño? Seguramente cada uno de vosotros, hoy, aquí, ahora, puede evocar sin esfuerzo una obra de arte que le asaltó un día en un lugar concreto. La impresión de este momento llega con una energía tal que deja un rastro indeleble. Curiosamente, estamos dispuestos a dejarnos sorprender por las obras calificadas de antemano como obras maestras, pero justamente esta preparación hace que frente a ellas se nos escape muchas veces una respuesta de pura comprobación. ¿Cuántas pinturas no se conocen primero o únicamente como imágenes impresas en una publicación o incluso estampadas en camisetas baratas? Sin embargo, la sorpresa llega de improviso. Aun a pesar de esta aparente lejanía, la lectura y la subyugación artística se encuentran en el silencio que ambas generan. Ese silencio es la expresión de la disponibilidad, de la capacidad del lector o de la espectadora de mantener el ánimo en suspenso, una condición que requiere tanto la lectura como la percepción artística. Quiero hacer hincapié en la densidad de ese silencio, que se complace en la página blanca previa a la primera frase de una novela, en los cambios de párrafo o en el pase de una página a otra cruzando el puente de una frase inconclusa. La densidad de este silencio es muy próxima a este segundo de larga duración en el que una obra de arte se apodera de la totalidad de nuestro ser sin previo aviso. Este segundo que habéis revivido hace un instante al recordar vuestro encuentro con esa particular obra de arte vuestra, mientras mi voz se detuvo por un instante. Aprender a reconocer y a gozar de ese peculiar silencio que se requiere para empezar a leer, en los centros educativos es, o debiera ser, creo yo, parte de la cartilla básica del aprendizaje de la lectura. Y para serlo, su mejor y más poderoso aliado son las artes, que, de inmediato, solo exigen disponibilidad para la sorpresa de la que las niñas y los niños están llenos a rebosar, de forma que fácilmente la contagian a los adultos que les acompañan a los museos. Algo muy parecido podría decirse referido a los teatros, a los auditorios, a los cines, a todas las manifestaciones artísticas que comparten este asalto en el que se transforma el primer gesto de una actriz, de un bailarín, del saxo de una banda de jazz cuando inicia su solo. Me refiero siempre a este silencio al que hacía referencia Paul Valéry en su poema Palm. Paciencia, paciencia, paciencia en el azul del cielo. Un átomo de silencio es la posibilidad de un fruto maduro. El segundo aspecto que querría hoy aportar aquí. De forma complementaria a esa disociación aparente entre la lectura y el asalto de una obra de arte, quisiera destacar ahora otra conexión entre ambas que las aproxima hasta tal punto que también aparentemente casi las confunde. Este punto, este momento, es aquel en el que el lenguaje verbal deviene el instrumento expresivo de la creatividad del espectador o de la espectadora. Es el momento en el que el lenguaje permite el reconocimiento y la apropiación del impacto producido por el encuentro con una obra de arte. Al silencio inicial le sigue de cerca la admiración y a la admiración la interrogación,
dos formas básicas, por elementales y por esenciales a la vez, de toda estructura lingüística. Recordemos la secuencia de la película El espíritu de la colmena de Víctor Erice en 1973. Ved las imágenes en la parte superior de la pantalla. Ana e Isabel están viendo Frankenstein en el cine improvisado de su pueblo. Ana se asusta al ver a la niña protagonista muerta y, sin dejar de mirar a la pantalla, pregunta a su hermana Isabel: ¿por qué la ha matado? Y Isabel, sin dejar de mirar a la pantalla, le dice: te lo diré luego. La lengua ordinaria, aquella que utilizamos en nuestra vida cotidiana, es el instrumento que fija nuestra percepción, pero en la experiencia estética no está disponible inmediatamente. Le precede el silencio al que acabamos de referirnos, que aunque un cronómetro cifrara solo en milésimas de segundo, tiene un peso fundamental en este acto perceptivo que estoy intentando acotar. El sobrecogimiento de Ana en la película de Erice es anterior a su pregunta, pero imprescindible para poder formularla. El lenguaje, cuando se hace presente, aparece en una de sus modalidades más abstractas y tal vez más antiguas, la exclamación en forma de suspiro, de una palabra sin otro significado que su entonación, una música que se repite en circunstancias de asombro, una exclamación que sirve por igual a la fascinación y al enojo. Nuestras abuelas, mi mamá, frente a una obra de arte o a un texto o a una situación emocionante, sorprendente, habría dicho: ¡Jesús! Mis estudiantes dicen: ¡joder! Ambas dicen lo mismo, se exclaman. El significado no está en la palabra, está en el signo admirativo. Es entonces cuando se manifiestan todos los matices lingüísticos que hacen de un frío código comunicativo un lenguaje expresivo y propio. El vaivén de una visitante que no encuentra las palabras para su emoción es bien parecido a la intriga que genera la lectura cuando un personaje de novela toma un camino que nosotros, lectores, no nos atreveríamos a tomar. Este sonido gutural que acoge un pensamiento balbuceante del que se reserva el derecho a hablar, pero no encuentra todavía qué decir, tan próximo a la expresividad contenida en los signos de puntuación en un texto al ser leído. Se trata de una primera respuesta lingüística a un momento perceptivo fuerte. Y no me refiero especialmente al encuentro con una obra maestra, sino con una obra que recibimos como obra maestra. Finalmente, un torrente de preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo y dónde lo hizo? ¿Quién es? ¿Es o era? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué consiste su trabajo? La sensación de querer un poco más, por favor, nos lleva directamente a la cartela, parte inferior de la pantalla. Hasta que una persona no experimenta este momento interrogativo irrefrenable, la cartela era para muchos visitantes la confirmación de que las artes se leen. ¿O no hemos visto a muchas personas dirigirse a las cartelas antes que a las obras e incluso dedicar tiempo a las obras en función de lo leído en las cartelas? Sin embargo, cuando se persiste en la admiración y se persiste lo suficiente como para que las preguntas fluyan espontáneamente, entonces las cartelas resultan de gran interés y funcionan como acceso hacia una lectura más amplia y continuada, hojas de sala, catálogos, monografías.
Frente a este deseo de texto, incluso nos ofende profundamente la falsa frialdad de las cartelas que se limitan a decir en letras mayúsculas, sin título, y a continuación en minúsculas, técnica mixta 1994. Cuando en el acto de contemplación aparecen las preguntas, el lenguaje adquiere para el visitante, para la visitante, la fuerza creativa que tiene el pincel en manos del pintor o los dedos en el gesto del escultor. El espectador, la espectadora, se apodera de sus propias sensaciones gracias al lenguaje y las fija en su memoria. Entonces, la contemplación artística y en su dominio se hace necesario exactamente lo mismo que Sándor Márai reclama para la lectura en su novela, La mujer justa. Solo obtienes algo de los libros si eres capaz de poner algo tuyo en lo que estás leyendo. Quiero decir que solo obtienes algo si te aproximas al libro con el ánimo dispuesto a herir y ser herido en el duelo de la lectura, a polemizar, a convencer y ser convencido, y luego, una vez enriquecido con lo que has aprendido, a emplearlo en construir algo en la vida o en el trabajo. Creo que si estuviéramos haciendo un texto en una pantalla, en el programa Word, ahora cogeríamos toda la intervención de Ana María Machado y la pegaríamos aquí. A modo de conclusión, 2 ideas y una invitación. La primera, hay que ir a los museos, a los teatros, a los auditorios, a los cines, para aprender a leer. Pero no porque las exposiciones se lean, sino porque la contemplación artística alimenta la sorpresa y predispone tanto al silencio como a la interrogación, 2 componentes esenciales de nuestro ser lingüístico. La segunda, cuanto antes se inicie este paseo regular por el mundo de las artes, mejor. Por una parte, pone a las niñas y a los niños sobre la pista del proceso de humanización que cada persona debe recorrer por sí misma. Y por otra, favorece descubrir la riqueza y el placer que supone vivir entre libros y obras de arte. Y este placer, cuanto más tiempo pueda estar presente en nuestras vidas, mejor. Una invitación. El próximo 17 de septiembre se inaugura en el Espacio Tabacalera de Madrid la exposición titulada Años Luz de Eugenia Balcells, en la que late el espíritu de esta presentación. Aproxima las artes a las ciencias y ambas al lenguaje, a estas preguntas sobre el origen del universo y de la vida en él que nacen en cada ser humano. Las 2 imágenes de la pantalla corresponden a 2 momentos del giro de la instalación Universo que se presenta por primera vez. En la imagen de la izquierda, el movimiento de las estrellas en torno a la estrella polar durante una noche de otoño en Roque de los Muchachos, Canarias, el centro astronómico del sur de Europa. A la derecha, el despertar del sol en este mismo lugar con los infinitos horizontes que produce. Tradicionalmente utilizamos el sol y su luz como la gran metáfora para referirnos al conocimiento, pero es en la oscuridad de la noche donde los astrónomos leen el origen del universo y la vida en él. Preparando esta exposición, he pensado muchas veces que a los docentes nos convendría recordar este hecho. Cuando hablamos del lenguaje en la escuela, hablamos de la lectura y la escritura, y tal vez de la oralidad de los maestros y las maestras.
pero con frecuencia omitimos el silencio que estimula la lectura y alimenta el gusto por dibujar letras. La expresión que utilizó Ana María Machado para referirse a su abuela. Dijo ella, apenas sabía dibujar su nombre. Las letras son dibujos. Se podrían aprender en otras clases, además de en la clase de lengua. Quiero cerrar esta presentación titulada Del silencio a la interrogación con la voz de Galileo que invita al visitante, a todos y todas vosotros, a entrar en el espacio de documentación de años luz. La condición de la mente humana es de tal modo que si no es continuamente estimulada por las referencias que a ella llegan desde el exterior, todos los recuerdos se desvanecen con facilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eulalia. A continuación va a intervenir Andrea Giraldez y le ruego que aguanten su impulso a preguntar hasta el final de las intervenciones. Cuando quieras. Gracias. Bien, buenos días. Gracias a todos por estar en esta mesa redonda y también gracias a la OEI y a los responsables del programa Leer.es por contar con nosotros para ella. En nuestra cultura letrada hemos asumido que la información está solo en los textos, que las ideas y las emociones se transmiten solamente a través de las palabras. Y es verdad que el lenguaje verbal es el medio de comunicación por excelencia, pero también es cierto que desde que nacemos nos comunicamos a través de otros muchos lenguajes que integran gestos, imágenes, movimientos, sonidos. Tomo las palabras de Lori Malaguzzi para recordar, como él decía, que los niños tienen 100 lenguas, 100 manos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar. 100, siempre 100 maneras de escuchar, de sorprenderse y de amar. El niño tiene 100 lenguas, pero le robamos 99. A través de los años, y con una fuerza aún mayor en los últimos tiempos, la Escuela se ha empeñado en reducir estas formas de expresión a través de las cuales podemos conocer e imaginar nuevos mundos, descubrir otras formas de ver, de comprender y de decir, de aprender a ser y a convivir. La fragmentación de los conocimientos y la división de los aprendizajes en materias consideradas como compartimentos estancos, como si la realidad pudiese diseccionarse, nos ha hecho creer que el aprendizaje de la lengua poco tiene que ver con el aprendizaje artístico, al tiempo que se ha reforzado la idea de que un buen currículum descansa de manera exclusiva en aquellas materias llamadas instrumentales. Esta creencia se traslada desde las políticas educativas al profesorado y desde allí a los padres y a la sociedad, que parecen considerar que aunque las artes son algo agradable, no son componentes esenciales de la educación. En parte, porque como sugiere Eisner, se piensa que las artes tienen muy poco que ver con formas complejas de pensamiento. Se entiende que las artes son cosas que se hacen con la mano, pero no con la cabeza. Sin embargo, como ha quedado demostrado en cientos de experiencias e investigaciones, las artes tienen mucho que aportar al aprendizaje con mayúsculas y de manera particular al desarrollo de la competencia lingüística que hoy nos ocupa. En esta intervención me gustaría sugerir muy brevemente 2 ideas que luego podremos debatir. En primer lugar, que la educación artística desempeña hoy un papel fundamental en el desarrollo de lo que hemos dado a llamar nuevas alfabetizaciones híbridas o múltiples. Y en segundo lugar, que las artes ofrecen oportunidades únicas e insustituibles para escuchar, hablar, leer o escribir, en definitiva, para enriquecer el desarrollo de la competencia lingüística. La cultura del siglo XXI es multimodal. Se produce y distribuye a través de diferentes soportes y emplea distintos formatos y lenguajes.
texto escrito, gráficos, imágenes, sonidos, vídeos, hipertextos. Por ello, desde hace más de 2 décadas se habla de la necesidad de considerar nuevas alfabetizaciones en el sistema educativo. Alfabetizaciones interdisciplinares, híbridas o múltiples, centradas tanto en el desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y reconstrucción de la información, como en la adquisición de competencias de análisis y creación de producciones sonoras, visuales o audiovisuales. Pero los cambios en la educación son lentos, muy lentos, y la escuela, salvo excepciones, es un escenario cada vez de más conflictos culturales. Los niños y los jóvenes ya no leen como antes, de izquierda a derecha, de principio a fin, de corrido y línea por línea. No le encuentran sentido a la historia contada como una secuencia de sucesos interminables, inconexos entre ellos. Y algunas lecturas extensas y sin imágenes suponen a veces incluso una amenaza. Más aún, consideran aburrido al maestro empeñado en dictarles, en hablar demasiado o en solicitarles que memoricen cosas que no comprenden o que no conectan con sus experiencias vitales. Sus fuentes informativas y formativas más poderosas son la televisión, que está siendo desplazada por los vídeos de YouTube, la web, los videojuegos y otras experiencias ligadas a una cultura audiovisual que está saturada de mensajes y, como veremos a continuación, ellos mismos también son productores de nuevos mensajes audiovisuales. La tecnología digital de consumo doméstico, las cámaras fotográficas, los teléfonos multimedia, las tabletas, etcétera, y la web 2.0 no solo han dado lugar a nuevas formas de lectura, sino también de escritura creativa. Del mismo modo que las fuentes informativas de los jóvenes son audiovisuales, entre sus prácticas cotidianas se cuenta la creación de mensajes visuales, sonoros o audiovisuales, originales o derivados muchas veces de reinterpretaciones que realizan a través de técnicas de remix o remezcla. Estas prácticas, cada vez más frecuentes entre niños y jóvenes, nos obligan a ampliar nuestro concepto de alfabetización y a diseñar proyectos en los que las artes adquieren un papel relevante y desempeñan funciones irreemplazables. Para formar lectores y escritores críticos y creativos es necesario repensar y reorientar el sentido de la enseñanza y especialmente la incorporación de las artes desde una visión renovada en las que éstas se integran de manera orgánica con las distintas materias y aprendizajes. La educación artística aborda desde un enfoque pertinente, no como entretenimiento ni como complemento en la formación de las materias consideradas instrumentales, obligatorias o serias. Esta educación artística puede contribuir decisivamente a desarrollar capacidades para construir nuevas maneras de pensar, de imaginar, de analizar, de relacionarse, de leer, de escribir o de comunicarse. Los proyectos interdisciplinares, ya sea vinculados a estos nuevos textos audiovisuales y nuevas narrativas o a otras modalidades artísticas más tradicionales, posibilitan la integración de las artes y la lengua. En estos proyectos están presentes algunas de las acciones cotidianas en las que se vinculan de manera orgánica opciones que tienen que ver con hablar, leer o escribir. No se trata, y subrayo esto porque es muy importante, de enseñar lengua en las clases de artes, sino de pensar en qué usos de la lengua hacemos habitualmente como espectadores, consumidores, críticos o creadores de producciones artísticas, y a partir de ahí plantear distintas posibilidades de trabajo. Como un ejemplo de un proyecto interdisciplinar a lo que me estoy refiriendo, me gustaría mostrar un vídeo, es un poquito largo, dura 6 minutos. Este vídeo es el producto de un proyecto final dentro del posgrado virtual de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía que dirijo desde hace 2 años en la OEI. El vídeo muestra una experiencia realizada por Chechey González, un alumno de este posgrado de Costa Rica. Chechey había elegido la especialidad de música, y juntos pues, habíamos diseñado y discutido esta propuesta que él desarrolló con un grupo de alumnos.
En este vídeo, y a pesar de que Costa Rica es uno de los países iberoamericanos con un programa de educación artística más sólido, se planteaba el problema, un problema que afectaba a los alumnos, de observar cómo algunos docentes, directores de centros educativos y padres consideran las actividades artísticas como algo que no son importantes en la formación de los estudiantes e insisten en dar prioridad y a veces exclusividad a las actividades académicas propiamente dichas. A todos los que hemos estudiado artes nos ha pasado alguna vez que nuestros padres o los amigos preguntaran ¿qué estudias? Yo decía música, ¿y qué más? Y esto es uno de los problemas planteados en este vídeo. En este proyecto se reunieron 5 estudiantes que formaban parte de algunas agrupaciones musicales en sus propias escuelas. Durante varias jornadas pudieron discutir y analizar situaciones que afectan a quienes optan por participar sistemáticamente en actividades artísticas y en este caso musicales. En el vídeo se ve parte, pero os contaré que durante todo este proceso ellos informaron, analizaron documentos, leyes, realizaron debates, entrevistas, es decir, que leyeron y se documentaron para crear el producto final que iba a ser una canción donde presentarían una visión crítica de la situación que les afectaba. Para ver una diferencia. No es algo nuevo en nuestra locura. No somos el futuro, somos el presente que has llegado a disfrutar. De ese amor queremos, soñamos a pesar de lo que está mal. Manipular, no solo es pasatiempo, es mi fe y mi prioridad. Ok, aclaremos esta situación. Les diré el motivo de cantar esta canción. Tardamos mucho tiempo en trabajar para componerla, así que siéntense, enfóquense para aprenderla. Escuelas, coles, todos de pie. Creo
que ya saben de lo que rapearé. Es esta realidad la que estamos viviendo. Respetuoso pero honesto los estoy defendiendo. De la mano del adulto que tapa nuestra boca, atan nuestras manos pero oigan se equivocan. Sí, hablo del arte que tanto nos critican, porque dicen que pagan si el trabajo ya no aplica. Es nuestro derecho, ustedes están mal. Hasta la ley lo califica como derecho universal, como si fuera fácil batallar con lo normal. Ustedes dicen no a nuestro sueño profesional. Me gustaría que cambiáramos de puesto para que sientan lo que siento cuando vivimos esto. A padres, madres, al gobierno manifiesto. Y no olvidemos directores y maestros. Como ustedes nos enseñan, así vamos a hacerlo. Agarren un pupitre, yo sé que van a entenderlo. Ojo, que de los estudiantes en la lista hay como 10, 20 y hasta 100.000 artistas. No, no somos el futuro, somos el presente. Te has negado a disfrutar. Soy un vago, esto no se trata de tiempo libre, esto es vida. Soy artista y el arte es pasión, amor, locura y sentimiento. Una sensación y una experiencia, es talento, es sentir, es liberar, es por vocación, será mi profesión. Gracias. A modo de conclusión, solamente me gustaría lanzar una última idea y después ya podemos hablar en el debate, que es que el lenguaje verbal conforma evidentemente la base de muchos aprendizajes. Desde quienes trabajamos en el ámbito de la educación artística no discutimos esto, pero sin embargo sí que creemos que la alfabetización del siglo XXI supone mucho más que enseñar lengua como se ha hecho tradicionalmente. Las artes visuales, la música, la danza, el cine y otras tantas formas de expresión artística proporcionan oportunidades únicas para enriquecer los procesos de aprendizaje, combinando distintas formas de expresión y dando voz a algunos de nuestros pensamientos y emociones más profundos. Claro que podemos ayudar a nuestros estudiantes para que alcancen los máximos niveles de competencia lingüística. Les enseñamos a leer, a hablar, a escribir, a comunicarse, valiéndose de distintos tipos de textos en los que lo visual, lo sonoro, lo corporal o lo emocional adquieren nuevos sentidos. Enseñamos y aprendemos entonces, pero con mucho arte. Las artes no son, como se nos quiere hacer pensar, un mero entretenimiento. Hace muy pocos días leíamos en la prensa un titular que decía: «Educación quiere menos asignaturas para centrar la atención de los alumnos». Los expertos que hablaban en ese artículo y que sugieren que aquellas asignaturas que no son instrumentales despistan a los alumnos de las cosas importantes, quizá ignoran que las artes ofrecen opciones insustituibles para alcanzar aquellos aprendizajes que de verdad importan y que nos preparan para la vida, incluidas las habilidades que forman parte de la competencia lingüística. Habilidades que difícilmente se desarrollarán con el simple añadido de más horas de lengua en la escuela. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea. Y ya por último tenemos a Miguel Gil. Sí, buenos días. Buenos días, maestros, maestras. Soy maestro, profesores de instituto. Voy a intentar explicaros el proyecto LOBA en 4 pasos breves y intentaremos luego ver si esto es una forma interesante de aprender a leer el arte. El primer paso van a ser 2 escenas breves de una ópera hecha por niños a lo largo de todo un curso. Ya digo, 2 escenas muy breves. El segundo paso va a ser descubrir un descubrimiento. Vamos a descubrir el secreto de Giovanni. En tercer lugar, vamos a leer una carta a una abuela y en cuarto lugar os voy a proponer un reto. Voy a proponer un reto y quiero preguntaros antes, sin saberlo, evidentemente, porque si no, no tiene gracia, si estáis dispuestos a hacer un reto. ¿Sí? ¿Sí o sí? Gracias, gracias. Muy bien. Bien, pues entonces vamos a pasar, por favor, a estas 2 escenas. La primera. Sonido, por favor. Una niña, en este caso que es Giovanni, va a su casa después de tantos años a poner flores a la tumba de sus padres. ¡Oh! ¡Mi antigua casa! La encuentro distinta. ¡Qué vieja está! ¿Cuántas tardes he pasado en este jardín con mis padres? Si pudiera entrar... ¡La llave! ¿Estará donde la escondemos? ¡Aquí está! Las flores están marchitas. ¡Qué pena! ¿Cuánto le gustaban las flores a mamá? Las pondré mañana sobre su tumba. Gatita, ven aquí. Cómo me habría gustado llevarte conmigo, pero a la tía no le gustan los gatos. Y a ti tampoco te habría gustado. En su casa no hay jardín. Cómo me he acordado de ti y de todo lo que hemos querido por esta casa. No pueden encontrarme aquí. Nadie sabe que he venido hoy. ¡La puerta! Ahora os vamos a representar el segundo monólogo de nuestra ópera. Después de que sus amigos se van y han charlado, sale de nuevo y va a representar el segundo. Casi me descubren. Me ha dado vergüenza salir. Por favor. Casi ¿Por me qué? descubren. Si todavía se acuerdan de mí. Todavía son mis amigos. Gracias. Casi me descubren. Me ha dado vergüenza salir. ¿Por qué? Si todavía se acuerdan de mí, todavía son mis amigos. Tomás me tiene un cariño especial, pero no me gusta que sea tan vago y se aproveche de otros.
Es una suerte que Alex te haya recogido y ahora vivas con él. Parece ser que José sigue tan pesado con sus bromas como siempre. ¿Y qué será de Mario? Tan desaliñado como era, pero tan sincero y trabajador, que siempre me ayudaba con los deberes. Pero me duelen aún mucho los recuerdos y no sé si sería capaz de hablar con ellos con tranquilidad. Las olas del mar se llevan mi alma. Al ver el horizonte, mi cuerpo se desvanece. Sus ojos se volvieron, el cielo desapareció, como si fuera a dar el último respiro de la vida. Mis ojos contemplan tu partida y mi corazón llora en silencio. El tiempo pasa muy lento, esperando el momento de volverte a ver y que nuestras miradas se crucen. Las olas del mar se llevan mi alma. Al ver el horizonte, mi cuerpo se desvanece. Sus ojos se volvieron, el cielo desapareció, como si fuera a dar el último respiro de la vida. Contigo en mis brazos me siento más capaz. Vamos a ver cómo está nuestra antigua casa. Esta es la primera y segunda escena de una ópera hecha por niños titulada La Casa de los Recuerdos. Es una ópera íntegramente hecha por ellos, con sus poemas, con sus ideas, con su temática y con su desarrollo. Lógicamente, como habéis podido ver, no he hecho esto para ver que canto bien, porque no es cierto. Tampoco creo que penséis que he venido a lucirme como actor, porque no soy maestro, no soy actor, pero sí que he querido mostrar que los profesores tenemos que atrevernos a hacer lo que les pedimos que hagan los niños. Y que incluso los niños pueden llegar a hacerlo también y mucho mejor que los profesores. Y es estupendo, no pasa nada. El segundo paso que vamos a dar es descubrir el secreto de Iván. No me he traído el sobre, pero esto fue en una clase en la que la jefa de estudios estaba a Giovanni, el niño que habéis visto, abroncándole porque no traía las tareas. El niño, como de costumbre, se cerraba en su mutismo selectivo y no decía ni pío. Para romper un poco el hielo, le propuse, mira, Giovanni, vete a casa tranquilamente, piensas, coges un papelito y, bueno, nos dices, escribes, qué te parece, qué piensas, por qué no quieres hacer las tareas o no las haces. Al día siguiente me vino con un sobre hecho por él, plegado a conciencia, con mucha minuciosidad, ponía para Miguel y al abrirlo vi que ponía sencillamente, no hago las tareas porque a veces hago otras cosas. A los pocos días me viene diciendo, me he aprendido la primera escena, me estoy aprendiendo todas las escenas de la ópera. Giovanni no era actor, no era intérprete y no tendría que aprenderse teóricamente las escenas, sino solamente tener un guión y pensar en el vestuario y el maquillaje que iban a llevar los actores. Pero se aprendió todo el texto y estuvo durante todas las representaciones pendientes de si algún compañero por cualquier cosa se pone enfermo o falla, yo voy a reemplazarle. No falló ningún compañero, Giovanni no tuvo la ocasión de reemplazarle a pesar de que se había aprendido el texto completo, de pe a pa,
Pero tuvimos la ocasión de ser invitados en el CSIC por Juan Mayorga para presentar cuál es el trabajo que hacen los niños dentro de su taller, de su seminario de filosofía y teatro y educación, en este caso. Bueno, pues le propuse a Giovanni que lo hiciera y efectivamente vino encantadísimo y delante de un público adulto pues hizo su representación, sus 2 monólogos que habéis visto y que yo malamente le he suplantado. El tercer paso que vamos a dar es leer una carta a una abuela. Perdonad las prótesis. Querida abuela, estamos haciendo una ópera. Sí, como lo oyes, un teatro con música y canciones. Y lo hacemos durante todo el curso. Ya no somos solo una clase, somos una compañía con nuestro nombre, nuestro logotipo y nuestra personalidad. 27 chicos y chicas, todos distintos, pero que estamos juntos remando en la misma barca. Hemos hecho muchos retos y nos queda el más grande, hacer una ópera y emocionar al público. No sabemos muy bien cómo hacerlo, pero hemos preguntado a expertos que nos explican cómo se escribe, cómo se canta, cómo se actúa, cómo se hace un escenario y se manejan las luces, cómo se crean unos personajes por dentro y por fuera para contar una historia, nuestra historia, y cómo se hace la exposición y el merchandising y los emails y el blog y el vestuario y el maquillaje y todo. Y han venido, abuela, expertos de todas las profesiones al colegio y están encantados de trabajar con nosotros y nosotros con ellos. Es fenomenal estar con tanta gente, no parece una clase. Vienen las familias y todos los que tienen algo que enseñar. Tú también puedes venir, abuela. Cada uno tenemos nuestra profesión. Todos somos expertos en alguna cosa que nos gusta y colaboramos y enseñamos a los demás. Hablamos todos los chicos y todas las chicas y hablamos de todo. Ahora nos conocemos más y nos queremos más y sabemos que todos somos necesarios y no dejamos que nadie se caiga, porque si se cae uno, nos caemos todos, como en el dominó. Nuestras profesoras están con nosotros, pero cada vez nos dicen menos cosas y resolvemos nosotros mismos nuestros problemas. Al principio, con los retos, nos ponía nerviosos que se callaran y que nos dejaran fracasar una y otra vez, pero ahora sabemos por qué lo hacían. Hemos aprendido a dirigirnos a nosotros mismos. No creas que esto de la ópera es fácil. No, es muy difícil. Hay que trabajar duro. Nosotros decimos que hay que remar y te vienen muchas emociones. Te pone nervioso, te da rabia que alguien no lo haga bien y también nos da mucha alegría a todos cuando conseguimos algo. Es muy emocionante y divertido. Y aprendemos. Vaya que se aprendemos. No te cuento más cosas para que sea una sorpresa, porque va a serlo, y de las grandes. Un beso. Bien, la abuela son muchas abuelas, el nieto son muchos nietos, y las palabras son nada más que una pequeña selección de palabras que ellos han dicho a mansalva, expresando sus emociones, y que podéis ver en la página, en la página de... ¿Dónde está el mando? Y que podéis ver en la página del LOBA, que la volvemos a poner, la primera, por favor. En la que vienen cantidad de vídeos, cantidad de actividades, cantidad de experiencias, y que todos vosotros os invito a verlas, repasarlas con calma, porque están llenas de enseñanzas, sobre todo porque son palabras y hechos por los niños. Bueno, no sé si estáis preparados o preparadas, ¿sí?, para el reto. Bien, el reto consiste en lo siguiente. Vamos a hacer
Es un ejercicio de crecimiento. No me gusta para nada esta disposición. El reto consiste en lo siguiente. Vamos a decir increscendo un verso. El último verso de este poema, Invictus, que dice: soy el capitán de mi alma, sí. Entonces, vamos a decirlo repetidas veces y vamos a decirlo desde el piano pianísimo con 3 P's hasta el fortísimo con 28 F's, pasando por el mesoforte y demás. En el sí se levantan los que quieran, pero por favor, en el primer sí va a haber 16, 18 sís, tantos como versos. Por favor, no os levantéis todos en el primero. Vamos a hacer que nuestro crescendo no solo sea audio, sino también visual. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña prueba. Soy el capitán de mi alma. Sí. No he oído nadie. Tan pianísimo no, por favor. Un poquito, en lugar de con 3 P's, por favor, con 2 P's. Si os molestan los bolsos, os molestan los ordenadores, los dejáis a un lado, un segundito, nada más que un segundo. Soy el capitán de mi alma, sí. Muy bien, en este sí es cuando se tenía que haber levantado por lo menos 8 o 10. 8 o 10. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacerlo de nuevo, y cada uno cuando se lo pida el cuerpo. Y es una cuestión de que, bueno, de que cada uno tiene su ritmo, que lo vamos a respetar, por supuesto. ¿Preparados? Pianísimo. ¿Preparadas? Soy el capitán de mi alma. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues entonces empezamos ya. Ahora, después del ensayo, vamos a empezar de verdad, ¿vale? ¿Preparadas? ¿Preparados? Soy el capitán de mi alma. Sí. Soy tan de... ¡Stop! Gracias, gracias. Os quedáis de pie, por favor. No os Vale, gracias. Adelante. No pasa nada. Vale, sentados, por favor. Gracias, gracias. Quiero decir, es que he visto que algunos, después del primer sí, se sentaban. No. Si es un crescendo, es un crescendo. No volver otra vez a bajar, ¿no? Vamos a ver. ¿Preparados por tercera vez? No pasa nada. En los retos que hacemos, los niños fracasan muchas veces y aprenden mucho más de los fracasos que de los éxitos. Soy el capitán de mi alma, sí. Desde la noche que sobre mí se cierne, sí. Soy el capitán de mi alma, sí. Desde la noche que sobre mí se cierne, sí. Negra como su insondable abismo, sí. Agradezco a los dioses si existen, sí. Por mi alma invicta, sí. Caído bajo las garras de la circunstancia, sí. Nadie me vio llorar ni pestañear, sí. Bajo los golpes del destino, sí. Mi cabeza ensangrentada sigue erguida, sí. Más allá capitán de mi alma, sí. Soy el capitán de mi alma, sí. Más allá de este lugar de lágrimas e ira, yacen los horrores de las sombras, pero la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo la sentencia. Soy el amo de mi destino, sí. Soy el capitán de mi alma, sí. Gracias. El arte tiene alma, y tenemos que descubrirla. Leer, para mí, es interpretar.
Y se aprende a interpretar interpretando. Lo mismo que se aprende a hacer otras cosas. Es decir, hacemos en LOBA, interpretamos. Pero no solo interpretan los que suben al escenario, interpretan los que preparan las luces, interpretan los que hacen la escenografía, interpretan los que escriben. Interpretamos todos, y no solo el texto, sino también el contexto, de tal manera que todos son importantes, no solamente lo que dice el actor, sino lo que ha pasado y está pasando a su alrededor, los que no se ven encima del escenario. Y no solo interpretan el texto, no solo interpretamos el contexto, interpretamos también el subtexto. Detrás, debajo de cada palabra de un escritor está su alma, en forma de emociones, y nosotros interpretamos también esas emociones, porque, como dicen los expertos, la emoción es lo primero, y de ahí surge todo el conocimiento. Y sin emocionarse es difícil aprender. Sin sentir es difícil aprender, es difícil pensar en profundidad. Pensar, sentir y hacer con las manos, serrar, clavar, edificar, es lo que realmente nos enseña a todos, y es la manera de llegar a ser personas completas. Es lo que intentamos a través del proyecto LOBA. En las clases, la escuela hoy, creo que sois maestros, profesores, tenéis experiencia, lo estáis viendo. La escuela hoy, en la escuela, el arte es prácticamente como una sin papeles. Está desterrada o invitada a marcharse. Y nosotros, aunque no esté permitido atender sanitariamente a esta sin papeles, nosotros somos los objetores, debemos ser los objetores, las objetoras que demos ayuda, cobertura sanitaria a estas sin papeles. Esto es lo que estamos intentando hacer en LOBA como un proyecto que queremos extender y que estamos intentando llevar a todas partes. Hay muchos otros proyectos con los cuales nos damos la mano y aquí los vamos a ver algunos, aquí los hemos visto ahora, y queremos seguir en esa dirección. Espero que haya cada vez más gente objetora. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Me quedaría con algunas de las alusiones finales que dice que se aprende haciendo y que fundamentalmente el aprendizaje es un proceso de agenciamiento tanto individual como colectivo. En las tres intervenciones que hemos tenido, hemos corroborado la idea de que el arte no es tanto un objeto de conocimiento, un objeto de aprendizaje, sino que es una herramienta de aprendizaje, una herramienta fundamental de un aprendizaje diferente al meramente instrumental, pero que posiblemente sea fundamental para cualquier otro tipo de conocimiento. Y creo que tenemos suficientes temas como para que, o bien desde la propia mesa o ya directamente el patio, interpele estas intervenciones. Espera un segundito que te van a dar el micrófono. Si acaso también os podéis presentar a la vez que... Sí, mi nombre es Cecilia, vengo de México.
Soy docente de educación primaria y formadora de docentes de educación primaria. Y yo creo, ahorita que lo dices, el debate es el que llevamos a cabo en nuestras aulas todos los días. Todos los días hacemos lo que hace Miguel, todos los días. Algunos de nosotros, yo creo que en diferentes escuelas de los diferentes países, bailamos, cantamos, nos paramos de cabeza, nos salimos al patio, contamos cuentos y hacemos del arte esta herramienta maravillosa. Muchísimas gracias por apoyar lo que estamos haciendo. Ustedes artistas, nosotros somos solo docentes, pero de verdad los lenguajes artísticos son el mejor camino para que nuestros chicos, nuestros jóvenes tengan ese pensamiento crítico y aprendan a ser libres. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rita Poggi, vengo desde Uruguay. Agradecer muchísimo la exposición de ustedes, las ideas que nos han traído y poder dar un paso a la reflexión en el sentido de que constantemente estamos muy ocupados por los docentes, por las competencias lingüísticas, si bien es cierto, como decía Cecilia, que hacemos otras tantas cosas, y no nos olvidemos de desarrollar otras competencias. Hoy estamos hablando mucho de las competencias claves para la educación y se le pide a la educación que enseñe o que practique o enseñe a desarrollar la empatía, las relaciones interpersonales, que seamos innovadores, que desarrollemos el emprendimiento, que seamos creativos. Y creo que en este espacio queda también la escucha, o como muy bien decía Eulalia, desarrollar el silencio y desarrollar la escucha, más allá de preparatoria para las actividades artísticas y para el lenguaje, también como una competencia para la vida. Necesitamos aprender a escuchar y si bien desarrollamos en los chicos las competencias para aprender a leer y a escribir, se nos pide hoy urgentemente que desarrollemos también las competencias para enseñar a escuchar y para enseñar el silencio, para poder estar con nosotros mismos y para desarrollar estas otras competencias que hoy nos pide la vida de la empleabilidad, del trabajo y para poder estar alineados con nosotros mismos. Miguel utilizó una palabra, dijo consejeros sanitarios, y pienso que es otra cosa de las que no nos debemos olvidar. Nuestro rol de docente es transformador, pero también estamos llevados a habitar y a ser habitables aulas saludables. No nos olvidemos de la palabra salud, que me parece que viene a cuento de todo esto, además de que estemos en algo aparentemente muy académico como la lectura y las letras. Tenemos que hacer de las aulas espacios vivibles y la salud aquí cuenta mucho y el arte a la salud le da todo. Entonces, nada, agradecer muchísimo lo que nos han traído. Muy buenos días, mi nombre es Cristina Hernández, vengo de Colombia. Quiero compartir algunas impresiones con ustedes sobre ese banquete lingüístico que nos acaban de dar sobre el arte. En primer lugar, decirle a Eulalia que muy bonita la expresión del silencio a la interrogación, que particularmente hay una frase de Quevedo que me gusta mucho, que es que nada me asombra, el mundo me ha hechizado. Los adultos hemos perdido la capacidad de asombro y por tanto hemos perdido también la capacidad de sorpresa. Y creo que precisamente el arte nos brinda esa posibilidad, una conjugación perfecta entre el arte y la competencia lingüística. Y con respecto al video que pasaba Andrea Giraldes, hay una frase muy bella de los jóvenes que estaban tocando que dice: no somos el futuro, somos el presente que ha llegado a disfrutar. Creo que los docentes debemos aprender a escuchar a los jóvenes y no simplemente tratar de cumplir con un currículo, sino educar desde el humanismo y para el humanismo. Es decir, es importante concebir la educación desde el arte como una oportunidad para
formar en el humanismo. Y también decirles que estoy con un compañero, mi compañero director, venimos del Centro Educativo Rural Chíchira, desde las montañas de Pamplona, estamos educando desde la pedagogía del afecto y la lúdica. Y también quería decirle a Miguel que muy bello el ejercicio que nos acaba de enseñar, que es una oportunidad también para encontrarnos y ponernos en situación de decir, sí somos capaces de asumir retos, nada más el reto de venir desde el otro lado del Atlántico a la ciudad de Salamanca, ha sido un reto muy bello que nos ha invitado la OEI, y aprovecho pues la oportunidad para dar las gracias por ese banquete que nos acaban de dar, y creo que vale la pena compartirlo con el resto de los profesores de humanidades. Gracias. No sé si alguien de la mesa quiere devolver las impresiones. Luis Crespo, de SM, he sido muchos años docente. Has dicho, Eulalia, que el arte nos asalta. A mí me ha atrapado también las 3 exposiciones que habéis compartido, especialmente la importancia del silencio como espacio que posibilita la lectura y que nos abre a la contemplación y al arte. Me parece que es fundamental, como ya ha habido varias intervenciones anteriores, educar en el silencio, educar en la contemplación, educar en el arte. Lo que hagamos en nuestros colegios, en nuestras escuelas, por posibilitar y abrir a los chicos y chicas, niños y niñas a este espacio, pues yo creo que redunda en beneficio de su ser persona y de su educación. Y os agradezco mucho que hayáis continuado en el mismo tono de Ana María Machado esta mañana y que nos hayáis posibilitado pues abrirnos a este asombro y a esta fascinación que produce lo que habéis dicho. Muchas gracias. Olga Barrientos, de Santa Fe, Argentina. Me ha quedado una duda en estas hermosas exposiciones con respecto al proyecto LOA. Me dio la impresión, cuando usted empezó su exposición, en la etapa 3 o 2, que había un niño que no hacía sus tareas. Y esto me dio la imagen de una institución más tradicional. Mi pregunta es, ¿el proyecto se inserta en un currículum general o es un proyecto especial dentro de una institución con características más a la usanza tradicional? Bueno, brevemente, el proyecto de la ópera, un vehículo de aprendizaje, es un proyecto que tiene muchos años, viene más o menos de 20 a 30 años de Estados Unidos. Una profesora nos lo planteó y es un proyecto que aparentemente es muy simple, es convertir una clase en una compañía de ópera, es decir, con todas las profesiones, con todo el proceso que se realiza hasta llegar a representar un producto propio. No se inventa todo, se hace todo, se trabaja dentro del horario lectivo y, lógicamente, integramos el mayor número de áreas posible dentro del proyecto. Evidentemente, la lengua, evidentemente, la música, evidentemente, cualquier actividad, incluso física, ¿no?, de ejercicios, juegos colaborativos, etcétera, puede integrarse perfectamente y son integrables todas las áreas, sin forzar nada, porque creemos que es un proyecto de tal envergadura que lo único que hace falta es dedicarle tiempo.
Si, de hecho, para ceñirnos a la experiencia que en estos 5 años yo he tenido, he encontrado colegios que dedicaban 3, 4 horas a la semana, las horas de artística, música plástica, dramatización donde la hay, más horas de lenguaje, y se estudian todos los contenidos y todas las cuestiones más teóricas, por así decir, se estudian, se trabajan a través del proyecto, a través de la creación de personajes, el libreto, etcétera, etcétera. Es decir, no es algo al margen. ¿Quién lo hace? Lo hacemos profesores, maestros, maestras, profesores de secundaria, de manera voluntaria, de manera coordinada, y no hay, de momento, un respaldo institucional al mismo, que esperemos que lo haya en algún momento. Me refiero de las instituciones, ministerio, administración pública, etcétera. Hay respaldos puntuales del Teatro Real, de la Fundación Saludarte y de los teatros El Canal aquí en Madrid hasta ahora, hasta el momento presente. Pero es un proyecto que se hace lo hacemos los maestros, las maestras, lo hacemos sin dinero, lo hacemos desde nuestra cátedra, desde nuestro trabajo en el aula. No sé si he contestado a tu pregunta. Gracias. Yo quiero solo añadir a un par de intervenciones anteriores que no eran una pregunta, pero por tanto no respondo a nada, sino que añado a lo que vosotros decís respecto a esta posición del silencio como una parte importante de la lengua, o sea, como un hecho lingüístico. Quiero aportar una intervención de una niña a la que su mamá le está leyendo un cuento y ella está sentada al lado mirando el libro que su mamá le lee y le dice: mamá, ¿tú qué miras? ¿Lo blanco o lo negro? Y que me parece una frase como de mesilla de noche para que cualquier docente la lea cada vez que se levante, cada vez que se acueste, porque la lectura es una mezcla de blanco y negro y el significado no se sabe dónde está en la mezcla. Y para un niño que aprende a leer, es decir, que aprende a distinguir que hay unos dibujos en las páginas a los que todos damos el mismo sonido, mientras que hay otros dibujos en esas páginas a los que cada uno da un sonido distinto y así se aproxima a las letras como dibujo, tiene muchas previas. Por ejemplo, la distinción entre blanco y negro, que en nuestro mundo nos podría llevar a un congreso infinito de 20 años. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que el aprendizaje de la lectura, de las letras, tiene mucho que ver con el silencio y que tengo el convencimiento de que es en el momento del silencio donde se fija. Es decir, hay un momento por parte de los docentes, sobre todo los que hemos estado muchos años bregando en institutos o en escuelas primarias, que tenemos la necesidad, incluso cuando hacemos de papá y mamá, tenemos la necesidad de decir, yo ya lo he dicho, y nos tranquiliza. Y en cambio, cuando ese yo ya lo he dicho llega al otro, es cuando tiene un momento de silencio para integrarlo. De la misma manera que los profesores de gimnasia cuentan que cuando uno hace un movimiento no está ejercitando su cuerpo cuando lo hace, sino cuando deja de hacerlo. Entonces es cuando su cuerpo lo reconoce y lo integra. En cambio, cuando vamos hablando y con la tranquilidad de yo ya lo dije, tal vez nada está pasando. Y creo que en este sentido, descubrir el silencio nos puede llevar a ver la poesía que hay en el fondo de decir, mamá, ¿tú qué miras? ¿Lo blanco o lo negro? Hola, soy Ramos Corral, vengo de Logroño, de aquí de La Rioja. Estoy aquí.
Y yo no soy docente, yo pertenezco a una asociación que hace promoción de la lectura en familia y en la escuela. Y como madre os planteo a la mesa, a los expertos, pues qué dificultades veis que hay en los centros escolares, que es donde llevamos a nuestros hijos, muchas horas al día. ¿Qué dificultades hay y cómo se superan para todos esos prejuicios que vemos que no integran el arte, que no ven en cada uno de los alumnos o en cada una de las personas a un artista con unas necesidades de expresar artísticamente pues, su pensamiento, sus ideas, su sentir, que no se enseña? Hay demasiados especialistas en matemáticas, en historia, en conocimiento del medio. ¿Qué ocurre? ¿Qué dificultades hay y cómo poderlas superar? Eso os pido. A ver, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que lo que hay, porque en general en primaria tampoco hay tantos especialistas en nada, ni en matemáticas, ni en lengua, todos son maestros. Lo que hay yo creo que es una deficiencia de base ya histórica, donde siempre se ha entendido que la formación artística era una cosa especial, donde hacían falta dotes y que no era para todos. Hay un problema de base en las escuelas de formación de magisterio. Entonces persiste esa idea de que el arte es algo para los especialistas. Yo siempre digo, mira qué curioso que cualquier alumno que pasa por magisterio y luego va a ser maestro puede enseñar matemáticas o lengua, pero no cualquiera puede enseñar música o plástica. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Que estamos formando gente que puede enseñar tantas cosas, pero no puede enseñar artes. Y en parte tiene que ver con esta visión de que las artes son una cosa especial para las que hacen falta dotes. Yo creo que lo que necesitamos son más experiencias con los adultos y con los niños, viviendo el arte de una manera muy natural. De hecho, cuando yo hacía referencia a esto que dice Malaguzzi, si observamos a los niños pequeños, ellos en sus juegos inventan canciones, crean imágenes, son personajes, se disfrazan, es decir, ellos nacen haciendo arte. Somos nosotros los que una vez que entran a la escuela les dividimos y decimos, pues ahora toca matemáticas, ahora incluso en infantil, ahora es el momento del rincón de los juegos, o el momento... Somos nosotros los que paramos eso, porque quizá como adultos deberíamos todos recuperar, no voy a decir al artista que todos llevamos dentro, pero la posibilidad de disfrutar con el arte, de disfrutar de nuestras propias posibilidades, tanto como espectadores como creadores, ¿no? No sé si un poco responde. Miguel seguramente... No, yo pienso que nuestra tarea fundamental, los maestros, profesores, es evitar que la escuela mate la creatividad, como dice Ken Robinson. Evitarlo, es decir, dejar espacios, dejar tiempo, intentar que los niños tengan la confianza suficiente en sí mismos y en sus compañeros para crear, para hacer cosas, para hacer algo de ellos, algo suyo. Pensar, expresar de manera rudimentaria, con bolígrafos, con lapiceros, con pinturas, con temáticas, con problemáticas suya, personal, etcétera, ¿no? Y cuando los niños tienen la confianza de que no pasa nada por equivocarse, porque no hay nada de qué equivocarse o con qué equivocarse, solo nos equivocamos si no lo hacemos, porque no hay tampoco unas reglas, ¿no?, que establecidas. El sol no es amarillo y la hierba no es verde y las cosas, ¿no? El sol, las caras pueden ser azules, eso nos lo dijo Picasso y tal, ¿no? Y no pasa nada. Entonces no pongamos límites al campo, ¿no?, a la expresión. Pero hay muchas dificultades porque esto no es comprendido por muchísima gente con responsabilidades administrativas, políticas o dentro del centro, y ni por muchos compañeros, efectivamente. Pero hay que trabajar, hay que remar. Y solo si me dejáis remarcar una cosa más, es también el papel fundamental que cumplen las familias en todo esto. Nos están desde hace mucho tiempo haciendo creer eso, que lo importante
está en la hora de matemáticas, además aprendida de determinada manera, o en la hora de lenguas, y que si los niños alcanzan unos altos niveles ahí, van a fracasar en la vida, como si otros altos niveles no fuesen importantes. Entonces, a veces también las familias desempeñan un papel, porque a veces son los propios padres los que dicen, pues a mi niño enséñele muchas matemáticas y mucha lengua, pero no pierda el tiempo usted con las artes, que para eso no le mando yo a la escuela, ¿no? Entonces, solo quería añadir eso. Yo en esta misma línea quiero, de una parte, no sé, me ha sorprendido que cuando Miguel ha citado a Ken Robinson, todo el mundo lo reconoce porque todo el mundo lo ha escuchado. Entonces yo quiero simplemente decir cómo odio ese vídeo que circula por internet, en el sentido de decir los maestros hacen un trabajo excelente. Miguel lo está haciendo y lo acaba de mostrar. Y por tanto en las escuelas hay problemas, pero se hace un trabajo que no se hace en ninguna otra parte, y yo sigo defendiendo que la escuela pública tiene que ser universal y que desde ahí lo que queráis. Y en este sentido es muy fácil siempre decir lo que la escuela no hace, pero lo decimos, y es más difícil decir lo que la escuela hace y no lo decimos. Entonces, dicho esto, que solo lo digo de paso, también digo que la escuela en este tema de las artes tiene una responsabilidad, como la tiene la familia, y hemos oído a Ana María explicar su familia, y nos hemos tenido todos muchísimas ganas de ser los nietos de estos abuelos. Tienen una importancia grande, pero tiene una importancia en las instituciones culturales que albergan el arte que nos ha formado a nosotros. Es decir, las bibliotecas, los museos, los cines, los teatros, los auditorios tienen una responsabilidad educativa de primera magnitud, y las escuelas tienen que notar que todas estas instituciones les reciben con los brazos abiertos, porque es su obligación, porque tienen nuestro patrimonio artístico, que es lo que vamos a pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, este recaer todo el peso en lo que en una escuela no se hace, a mí me saca de quicio. Y en este momento lo digo, porque hay cosas que la escuela puede estimular, pero que deben ser hechas en otras partes. En mi ciudad no hay que pasar diapositivas de Miró o de Picasso o de Tapies en una escuela. Hay que ir allá y hay que hacer en estas instituciones aquellas clases que solo allí se pueden hacer, y en la escuela todo ese rumiar de haber comido fuera y que nos alimenta hacia el futuro. Me sabe mal haber intervenido así tan fuerte, pero de verdad que me toca las narices que el problema sean siempre los maestros. Los maestros tenemos los mejores maestros posibles. Tenemos que ser mejores, sin duda, pero a esos maestros hay que darles un contexto ciudadano, urbano, de patrimonio, de respeto, que harían su trabajo muy distinto y lo recibiríamos muy distinto. O sea, mi honor a los maestros y mi deseo de que las instituciones culturales empiecen a hacer sus deberes y empecemos todos a vivir en un mundo un poco mejor. Espero que la crisis nos deje por lo menos esto. Con vuestro permiso y con las palabras de Eulalia, creo que vamos a dar fin a esta mesa, que creo que ha sido un inicio inmejorable de un congreso que espero que sea fructífero para todos. Simplemente decir que la ejemplaridad ética y la responsabilidad de los maestros debería cundir en el resto de las instituciones. En eso, digamos, absolutamente creo que todos suscribimos las palabras de Eulalia. Muchas gracias. Gracias a vosotros.